y hablar bien de lo que es el concepto del marketing digital, ¿no? Entonces, la EAE era uno de mis lugares objetivos inicialmente para yo venir a ofrecerles. Bueno, esto es otra imagen de otro espacio donde ya realizamos el evento. El día de mañana tenemos otra conferencia en Bellas Artes, que pues es otro lugar donde terminé mi formación profesional. Entonces, esos espacios iniciales para mí son muy importantes, ¿no? Los estudiantes, me hace acordar, digamos, mi proceso académico en algún momento. Entonces, a ustedes es que les estoy hablando el día de hoy, ¿no? Y espero pues que aprovechen al máximo. La conferencia como yo la tengo planteada, hablo desde mi experiencia, ¿sí? Desde de pronto los procesos que he llevado en diferentes empresas de diferentes sectores y cómo poco a poco fui llegando como a este concepto, ¿no? El título como tal lo tenemos enmarcado en el concepto emprendimiento y marketing digital en tiempos de pandemia, ¿sí? Para eso tenemos este contenido, este índice temático y 7 puntos que vamos a abordar esta conferencia, ¿no? El primero es una gran introducción, ¿sí? El segundo es ese enfoque, orientación vocacional, laboral, todo lo que implica el desarrollo de una profesión directamente en diseño gráfico, multimedia, publicidad y lo que tiene que ver con administración, empresas, mercadeo y marketing digital. Otro punto que vamos a abordar es la cultura colombiana, los he titulado de esa manera. Otro punto es la formación en marketing digital y analítica web. Otro punto es el concepto de la mercadotecnia, del marketing. Otro punto es Booksmart Chicago, lo he titulado entre paréntesis El sueño americano. Y por último, el nacimiento de Digital Time Colombia, ¿no? Entonces, bajo esos puntos vamos a ir conversando todo este camino, este trayecto. Yo considero, Carlos, también que me falta todavía muchísimo, demasiado. Entonces, estamos como en ese proceso de construir todo esto, ¿no? Entonces, es muy pertinente para mí empezar la conferencia, ya que estamos hablando del marketing digital, de todo lo que tiene que ver con Internet, con la computadora. Entonces, para mí es muy pertinente empezar desde los orígenes de esto. ¿Cuáles son los orígenes de la computación, de la informática? ¿Cuáles son los orígenes del Internet, por ejemplo? Eso es fundamental porque digamos que esa es nuestra plataforma, esa es nuestra herramienta, esa es nuestra arma de trabajo. Entonces, para mí es muy pertinente hacer un repaso muy rápido porque digamos que esto es un tema muy profundo. Entonces, hablar de esa herramienta que es el soporte principal para nosotros generar propuestas o estrategias en este concepto marketing digital. Les decía también al principio, es muy pertinente también, pensábamos hacerla y deseábamos hacer esto presencial, pero también es muy pertinente para mí plantearlas desde lo digital, ¿no? Digamos que estos programas, Google Meet, Zoom, Teams y todas estas plataformas que usamos día a día para trabajar, estudiar, hacen parte de un escenario digital, que es precisamente lo que vamos a hablar aquí, ¿sí? Entonces, rápidamente, los orígenes de la computación, por ejemplo, que es la herramienta principal de nosotros, como les digo, para desenvolvernos, ¿no? Entonces, ha habido un desarrollo evolutivo a lo largo de la historia, ¿sí? Desde hace siglos atrás inclusive, con ciertos elementos, mecanismos que el ser humano ha querido inventar para sistematizar la información, para crear un dispositivo el cual nos pueda optimizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de los orígenes de la calculadora, por ejemplo. Un elemento básico, pues, que en su momento empezaron a sentar las bases de lo que iba a ser la informática o la información. Entonces vamos a hacer inicialmente un análisis en orden cronológico
rápidamente, como les digo, de lo que es los orígenes de la computación y los orígenes del Internet, ¿sí? Eh, Tengo unos datos puntuales, nombres, muy exacto, digamos, porque es un análisis histórico ahí que hacemos. Un señor inglés en 1800 inventa la calculadora. El señor Charles Babbage, ¿sí? En 1800, un científico, un señor dedicado en aquella época, o el desarrollo, digamos, de la Internet, del computador, va a estar íntimamente ligado con las matemáticas, por ejemplo, con los cálculos, ¿sí? Con esta parte de las ciencias exactas. Entonces, este señor en 1800 se inventa la calculadora y entre sus investigaciones y su desarrollo, coincidencialmente, fue dejando las bases de lo que iba a ser la computadora. En 1800, 200 y pico de años, 300 no sé cuántos años atrás, ya estaba la base de lo que iba a ser el elemento fundamental el día de hoy, por el que estamos haciendo esta conferencia, por el donde trabajamos, por donde ustedes estudian, por donde estamos haciendo absolutamente todo, ¿sí? Pero va a ser en el 40, en 1940, cuando un señor alemán ya como tal estudia toda esta información y se puede decir que ya crea la computadora como tal, pero no se conocía como la computadora como la conocemos hoy en día, ¿no? Con monitor o con teclado, con mouse. Eran unos grandes espacios de procesar información, de almacenar información, pero entonces ya se conoce como los orígenes de la computadora, ¿no? Y va a ser un ingeniero alemán el que va a empezar a desarrollar esto. Y es impresionante. No conocía bien las imágenes, ahora estaba viendo unos videos acerca de eso. Está en el Museo de Berlín, de hecho. Tienen la primera gran computadora que es como una habitación completa, la cual tiene unas grandes torres que sintetizaban información. Entonces la historia de la informática, la historia pues de todo esto, eh, se puede decir que el ser humano siempre se ha proyectado en ese sentido y que ha ayudado también a que esto se desarrolle, por ejemplo. Obviamente el desarrollo de la electrónica, el desarrollo de los materiales mejores, de los materiales que conduzcan mejor, de la creación pues de este tipo de cosas, ¿no? Es lo que ha ayudado allí, digamos, a que haya un desarrollo como lo conocemos hoy en día de la computadora. Digamos que la persona que ya vuelve famoso esto en los 60 ya son los señor, digamos, Steve Jobs y Bill Gates, la computadora personal, ¿sí? Porque digamos que los orígenes de esto hacían parte más de la ciencia, de la tecnología más que todo. Era algo que en sus inicios estaba alejado, no pretendía ser como hoy en día que todos tenemos un dispositivo que nos permite conectarnos a una red. Inicialmente, el invento o el descubrimiento o el trabajo de esto hacía más parte de estos otros campos, inclusive el campo militar, por ejemplo, de la industria bélica, de la industria de la guerra, por ejemplo. Eran en esos campos, pero ya en los 60 ya se populariza y uno de los objetivos era que citando a Steve Jobs, de que fuera como un electrodoméstico más de la casa, la computadora, y que todos lo tuviéramos y que citándolo nuevamente, que el profesor, el señor de la basura, cualquier persona la pudiera manejar, que fuese un lenguaje sencillo, que fuera accesible a todos. Entonces ahí ya estamos hablando de un componente principal, que es que quiere ser masivo, que quiere llegar a todo el mundo, que no quiere excluir a nadie, sino que quiere que todos estemos atrapados en esa red, ¿sí? Entonces ya estos señores ya en esa época, ya en los 60, ya digamos, empiezan o nace la computadora personal como la conocemos hoy en día. Aún no tenía monitor, aún no tenía como la tenemos hoy en día, pero ya quería ser social, ya quería ser masiva y ya quería que todos compráramos una y que todos necesitáramos una. Entonces, eh, el computador es una cosa con lo que yo abordo la introducción y el origen del Internet es otro, ¿sí? Ya con esta palabra, digamos, Internet, ya nos adentramos a un espacio de comunicación, ¿sí?
Etimológicamente, la palabra comunicación viene del latín y como dato significa compartir información, difundir información, ¿sí? Y crear una comunidad mutua. Es algo entre varios, significa comunicación. Entonces, el Internet es un medio total de comunicación. Pues tuvo su desarrollo, digamos, allí, y va a ser en los 70, como lo tenemos aquí en la presentación y que todos estemos mirando en este momento. Los orígenes de la conectividad o del Internet ya es una cosa, digamos, relativamente más cercana a nuestra era, ¿sí? 1970, y van a ser dos científicos nuevamente que hacen parte del campo de la matemática, de la informática, de estas áreas, los que van a sentar las bases y los que van a querer conectar al mundo, ¿sí? Ellos son el señor Robert Kahn y Vincent Cerf, dos señores americanos, gringos, los que van a empezar a trabajar en Internet. Pero como les decía al principio, la computadora y el Internet hacía parte de otros campos hasta ese momento, ¿no? La industria más que todo en aquella época de la guerra, por ejemplo, era la que más usaba, la que más, de hecho, se empieza a desarrollar más y hay un presupuesto y hay una inversión para pagarles a estos científicos para que el mundo estuviera conectado, pero en sus inicios era solamente pues para ellos, ¿no? Ya esto, como les dije, posteriormente se convierte pues en algo masivo, ¿no? En el año 1979, o sea, 9 años después de que estos señores empiezan a crear una red de comunicación llamada Internet, ¿sí? En el 79, un señor inglés también, llamado Michael Aldrich, este señor, en el 79, inventa, este señor tenía unas profesiones también para que vamos hablando desde las profesiones también, unas profesiones, era emprendedor, visionario, el señor era inventor, era un señor muy curioso que estaba buscando algo, algún modelo, algún mecanismo, algún escenario para poder impulsar sus cosas, ¿no? Entonces va a ser muy importante el perfil de este señor, eh, porque lo que inventa es esta palabra tan conocida dentro del marketing digital, que en inglés, y aquí esos términos inclusive se usan en inglés, e-commerce, que es comercio electrónico, básicamente. Uno ve muchas veces cuando ofertan vacantes en este campo, persona con capacidad de e-commerce, que básicamente es comercio electrónico. Se usan todavía muchos términos en inglés, ¿no? A pesar de que es algo nuevo en nuestro contexto, digamos, que apenas se puede decir que hace 10 años ya la mayoría de las empresas importantes, hablando aquí en el sector local, están echando como mano de esa estrategia para vender, ¿sí? Pero miremos que estamos hablando del 79, que este señor empieza tiene como proyecto, ¿sí? De hecho es la primera persona en crear esto, ¿no? El mercado electrónico o el mercado digital o el comercio electrónico, como lo queramos llamar. Pero va a ser en el 89, imagínense, en 5 años después de que este señor se inventa esto, se inventa de que si estamos conectados podemos vender en línea también. Básicamente es eso. Va a ser en el 84 que se tiene registrado en la historia de que se hace la primera transacción eh, electrónica, digital, ¿sí? Es una abuelita de 72 años, la cual no podía salir a la tienda, una señora que en su momento había sufrido, empezaba a desarrollar una artritis que le impedía caminar. Muy parecido a como yo lo contrastaba esto con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No podemos salir, digamos. Ya está la pandemia, está la protesta, están una serie de fenómenos sociales, por decirlo así, que ya nos impiden que tengamos esa conexión con el afuera como lo teníamos antes. Entonces, muy parecido a lo que esta señora, esta abuelita, va a hacer y que se tiene registrado en la historia de que es la primer intercambio digital. Y la abuelita pide
margarina, huevos y harina. Se tiene registrado que esa es la primera transacción. En esa época, ya estamos hablando del 84, ya apenas la computadora estaba logrando como la tenemos hoy en día, ¿sí? En aquella época se trabajaba con una cosa llamada videotex, donde usted conectaba el monitor del televisor y ahí se podía conectar de esa manera, ¿no? Entonces, este es el primer intercambio, este es el primer marketing digital, por decirlo así, de la antigüedad, en 1984. Algo que apenas estamos apenas desarrollando aquí. Y por eso yo cuando me refiero a esta conferencia, yo digo que para mí es más bien una campaña. Para mí es una campaña para decirle a los gerentes, a los administradores, a los dueños de empresas, de que este concepto pues es nuevo aquí y hay que asumirlo, pues desde mi experiencia he logrado de pronto formular una forma efectiva de lo que realmente es, ¿sí? Entonces, muy importante pues este antecedente pues histórico aquí, ¿no? Vamos a hacer un desarrollo histórico, como les dije, hasta llegar a nuestra época para empezar a continuar bien realmente con lo que es el marketing digital y lo que son los conceptos de emprendimiento y por qué la pandemia y todo esto, ¿no? Una persona, un inglés también, un americano, perdón, ¿sí? Se inventa el primer sitio, el primer buscador, llamado Archie, que básicamente era como un directorio, como los que había antes. Ya ni sé si, por ejemplo, todavía el municipio sigue sacando directorios, no sé, seguramente sí. Lo digo porque ya todo está ahí en línea, pero anteriormente se usaba el directorio. Entonces Archie era una especie de directorio donde usted entraba y buscaba, ¿qué buscaba? Las empresas y buscaba información. Pero estamos hablando del 90, ¿sí? Estamos todavía desarrollando todavía muchas cosas. Entonces, pero para la época va a ser el papá de lo que es, por ejemplo, de lo que fue después Yahoo, ¿sí? De lo que es Google hoy en día, ¿no? Que es, digamos, el motor de búsqueda número uno. Cualquier cosa es inmediatamente busquemos por Google, pero aquí les presento el papá de los motores de búsqueda, ¿sí? Este invento, este descubrimiento, esta plataforma llegó en su momento a tener en diferentes capitales del mundo, a regarse, que para la época pues ya era un avance, ¿no? Entonces, importante saber también los motores de búsqueda también, como dato introductorio a lo que va a ser, digamos, esta conferencia, ¿no? En el 1997, señores y señoras, estudiantes y docentes y demás, se crea la primer red social o comunidad virtual en el 97, llamada Six Degrees, ¿sí? Eh, lo mismo, un señor muy curioso que transitan entre el emprendimiento, entre lo digital, entre la invención y entre todo, crea esta plataforma, ¿sí? Esta plataforma social, digamos, y en su momento, para 1997, llegó a tener mucho impacto. No sé exactamente cuál era la población en el mundo en aquella época, pero sí sé que alcanzó a llegar más o menos a 5 o 6 millones de usuarios, que para esa época que el Internet, digamos, no estaba todavía al alcance de todo el mundo, ni nadie tenía una computadora todavía, eh, eh, era un gran avance para este espacio virtual, ¿sí? Una comunidad virtual. Importante ese concepto porque el marketing digital no es más que buscar dentro de los escenarios digitales promocionar cosas, comercializar cosas, intercambiar información, servicios, bienes, cualquier cosa allí, ¿sí? Entonces, esta plataforma también lo mismo, puede ser el conocido como el papá de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todas esas plataformas que hoy en día se utilizan, ¿sí? Entonces,
Creo que todavía existe, ¿no? Y esto es un repaso muy rápido. Muchas cosas se van a quedar por fuera seguramente en esta gran introducción, como por ejemplo la invención, el descubrimiento del email, ¿sí? Haber hecho una introducción a lo que eran los medios de comunicación antiguos, al teléfono, al fax. Muchísimas cosas se van a quedar aquí, digamos, por fuera de esta gran introducción, pero a grosso modo está enfocada directamente a lo que son las comunidades virtuales, los espacios virtuales, la conexión virtual, la red de comunicación, la red de Internet, ¿sí? Este es otro referente que me gusta poner y cuando yo lo explico, lo relaciono, digamos, con ese camino que yo empecé a tomar, ¿sí? Yo no sabía, digamos, que me iba a encontrar con este concepto del marketing digital. Eh, Entonces, esto es una empresa de pagos en línea. Entonces, lo relaciono mucho porque el fundador de esto es una persona a la cual admiro mucho. Uno de los cofundadores de esta empresa, de esta compañía PayPal, es el señor Elon Musk, ¿sí? El director de Tesla Motors, de Solar City, el que nos quiere llevar a Marte. Entonces, cuando le preguntan a él en las entrevistas de por qué empezó a trabajar con esto en Internet, a querer trabajar en Internet. La respuesta de él era de que él fue algo muy intuitivo en él. Lo único que tenía claro el señor era que empieza el Internet, el boom del Internet, hay un momento donde eso se convierte en un boom, entonces él decía, yo tengo que hacer parte de la Internet, mi trabajo tiene que estar allí, mis emprendimientos deben estar allí, mis propuestas, todo lo que soy yo tiene que estar allí. Así lo explica él, el señor en las conferencias, en los videos que él tiene, en los libros, de que él debía o sabía que para allá iban las dinámicas del mundo. ¿Sí? Esto va a ser el primer banco de pagos en línea en el 98. Pero él ya venía trabajando desde el 95, el 96 en el Internet. Y también tuvo un directorio en línea, ¿no? Y para la época fue una apuesta, eran apuestas, digamos, ilógicas, arriesgadas. Él también cuenta, se me escapa el nombre aquí ahorita, pero él también cuenta cuando empieza a trabajar en Internet, se llamaba Zip2, funda una compañía llamada Zip2, donde lo que hacía era pautarle a las empresas en su motor de búsqueda para que todos llegaran allí, era un directorio virtual, ¿sí? Entonces él cuenta que él iba a las empresas importantes de Estados Unidos, de California, donde ha vivido casi toda su vida, y le decía a las empresas, mire, yo le voy a pautar en un espacio virtual y ahí están todas, y entonces empezaba a vender este servicio y en su momento entonces, inclusive cuenta él muy jocosamente, no era bien visto porque pues algunas personas, digamos, no apuntan hacia lo que va a ser el futuro, ¿no? Algunas se le reían, algunas les decían, no, pues yo tengo el directorio, ¿para qué voy a pautar en tu espacio virtual si yo tengo aquí el directorio? ¿Qué sentido tiene? Entonces, él cuenta esto muy jocosamente de cómo su intención inicial era ser parte de la Internet, ¿sí? Entonces, toda esta gran introducción es porque el marketing digital, como su nombre lo indica, utiliza el espacio digital. Sí, aquí estamos utilizando el espacio digital también. Entonces, siento que las dinámicas actuales apuntan a que va a haber un desarrollo aún más profundo en este campo. Como dato, digamos, final, sí, de este proceso evolutivo, de este proceso histórico de creación de comunidades virtuales, de escenarios virtuales. En el 98 nace Google, en el 2003 nace una red social que los que estamos más viejitos alcanzamos a utilizar, Hi-Fi, ¿sí? En el 2004 ya nace Facebook, en el 2005 YouTube, en el 2006 Twitter, en el 2010 Instagram, en el 2000 tal, y empieza todavía hasta hoy en día, se pueden decir redes sociales o comunidades virtuales que todavía tienen apenas un año, 2 años y que son relativamente nuevas, ¿no? Pero pues que ha atrapado el mundo. Entonces, eso como dato.
digamos, allí respecto a ese análisis muy rápido de lo que es el Internet, de lo que es primero la computadora, luego el Internet y luego las comunidades virtuales, que son finalmente las plataformas o los escenarios donde se va a desarrollar este marketing digital. Listo. Se puede decir que aquí ya empezamos a contar realmente qué es el concepto, de qué se trata, por qué está aquí Alejandro contándonos esto, ¿no? Entonces, una cosa que me gusta hablar en este punto, y yo lo he abierto de esta manera, ¿no? El enfoque, la orientación vocacional, laboral y el desarrollo de una profesión. Luego de que yo estudio en el instituto, que en aquella época quedaba en la selva, ¿sí? Yo me encuentro con el arte y yo quería era estudiar artes, ¿sí? Entonces me inscribo luego de que terminó el proceso acá, mi pasión era el arte en aquel momento, me inscribo en la Academia de Artes de Bellas Artes porque yo quería ser maestro en artes plásticas y visuales. Entonces dejo de lado, digamos, esto y me voy a otra área que si bien están unidas en algún punto, se puede decir que era otra cosa. Voy a Bellas Artes y me formo como maestro en artes plásticas y ya luego, con el tiempo, es que yo me encuentro este concepto pues del marketing, ¿no? Yo termino mi proceso en Bellas Artes y se pueden decir que son tres áreas diferentes. Diseño, artes y marketing son tres cosas totalmente diferentes. Y yo pongo este ejemplo, como decir que está la medicina, pero está el cardiólogo, está el oncólogo, está el neumólogo y cada uno es de un enfoque. Entonces, hablándole a los estudiantes directamente, lo que implica el desarrollo de una profesión, ¿sí? A veces ensayo, error, angustia también, ¿no? Porque una cosa, la otra, ¿sí? Una angustia allí por encontrar un espacio laboral, un espacio profesional e irse haciendo un espacio también. Entonces, hablándoles a usted directamente, los estudiantes que me están escuchando, es que conforme a la búsqueda que uno va teniendo, va de pronto ir encauzando ese desarrollo de lo que es una profesión. Yo en algún momento pensé que eran tres cosas diferentes, pero siento cada vez más de que es una sola cosa lo que mi objetivo principal con estas tres profesiones, ¿no? Entonces, para motivarlos y decirles y desearles los mejores éxitos y suerte para que vayan ustedes formando una profesión mediante sus inquietudes, vayan nutriéndola. Yo siento que un proyecto, una profesión se nutre también de otros puntos de vista que pueden ir formando como lo que digo nuevamente, un espacio profesional, un desarrollo profesional y laboral que era lo que me importaba en aquella época. Yo salgo de estudiar, digamos, y ¿qué tiene que hacer uno? Vincularse laboralmente o desarrollarse en algún espacio. Entonces, como yo había decidido el arte, yo pensaba que en algún momento me iba a volver un pintor famoso, ¿no? Entonces, la realidad, digamos, en la oferta cultural en aquella época, no se dio para que se desarrollara profundamente eso, aunque es una de mis grandes pasiones y no descarto esto, ¿no? Eh, digamos que el siguiente paso, vinculación laboral. Y una de las experiencias, digamos, que empieza a mí a encauzarme en esto, porque yo no conocía el concepto del marketing, no conocía el concepto de lo que era emprender un proyecto, no lo conocía, eso me lo encuentro yo, ¿sí? Conozco unas personas que van a empezar un proyecto de un restaurante en la zona de Acopi Jumbo y yo me vinculo como diseñador para hacer toda la parte visual, para hacer los logos, para hacer, diseñar todo lo que requiere la identidad corporativa del restaurante, ¿sí? Entonces, yo me involucro de tal manera en el proyecto y uno de los socios me empieza a introducir el concepto del marketing digital. Yo en su momento le dije, yo le diseño lo que usted me solicite, pero en ese campo, digamos,
que eso estamos hablando 3, 4 años atrás, eh, 3, 4 años atrás, estaba todavía nuevo, ¿no? Hace 4 años atrás era todo el concepto nuevo y se estaba desarrollando. Entonces nosotros empezamos a hacer una investigación de lo que era. Yo le dije, digamos que la parte visual ya había estaba toda creada, pero entonces yo me vinculé de tal manera con el proyecto que yo dije, hagámosle. Me empezó a llamar la atención porque era una manera yo decía, está el producto y lo digital es el canal por donde yo voy a vender ese producto, ¿no? Entonces empezamos, digamos, muy intuitivamente también, solamente guiándonos con experiencias muy cercanas de empresas que habían utilizado la estrategia del marketing digital para vender sus servicios. Entonces hacíamos esa investigación con esas empresas, mirábamos, pero todo hasta el momento era muy intuitivo en esto, ¿no? Pero a mí me empieza a llamar mucho la atención, sabiendo que es algo como, digamos, otra cosa, otra formación, otro enfoque, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente el término marketing digital está a veces está mal asimilado, ¿no? El marketing digital es un área aparte. Si bien toma elementos del diseño, bien toma elementos y puntos de partida de la publicidad, toma elementos de punto de partida de la administración de empresas, de economía y todo esto, pero el marketing digital es marketing digital solito. ¿Sí? Que estas otras cosas, que tener un desarrollo en la parte visual, multimedial, corporativa es importante, eso es un área sola. Entonces a veces yo me encuentro con ofertas donde necesitan el diseñador, pero pues que también esté en el terreno de esto digital, ¿sí? Entonces, en aquella época, como les contaba, todavía pasaba eso, ¿no? Entonces, más sin embargo, me llama la atención y veo los ejemplos reales. Eso fue algo que me motivó mucho. Pudimos ver el ejemplo real de, de estrategias de marketing digital de empresas de otros sectores, porque aquí el producto ya puede ser cualquiera, si uno tiene el canal, si uno conoce el canal, puede distribuir cualquier cosa. Y pudimos ver, era real, empresas con una inversión mínima mediante una estrategia digital, como habían logrado una gran empresa. Les estoy hablando específicamente de una empresa que hace parte de la industria de maquillaje, que fue el referente que conocía el socio de la empresa, que me fue mostrando para yo mirar. Él me decía, mira la empresa como opera. Me contaba porque él había visto en su momento. Entonces yo digo, bueno, aquí hay algo. Yo aquí veo algo en esto, ¿no? Luego, duró un año trabajando allí en ese espacio, finalmente considero que eh, este emprendimiento, digamos, cae, por decirlo así, y yo me desvinculo pues de allí, ¿no? Entonces ya tenía como una base, ya tenía como una gran base de lo que era el marketing digital. Entonces empiezo a hacer otras cosas, ¿sí? Pero no descarto lo que vi, ¿sí? Entonces encuentro otro empleo, que era exactamente lo mismo. Yo digo, mira, yo puedo diseñar una estrategia digital real, le mostré, esto es lo que se hizo con esta empresa y nosotros nos basamos en esto que está aquí. Le mostré al señor una empresa, digamos, de la industria de la decoración, de muebles, ¿sí? Entonces, ahí va este otro gran punto, que por eso digo que esto es como para mí eso es como una campaña, porque en algunos momentos como que me enojo también cuando veo mal utilizado el término. En algún momento me causa indignación que de pronto una persona puede hablar de este campo que digamos no conoce cómo es. Yo no lo conozco a la perfección, yo solamente voy a decir las maneras efectivas que yo encontré en el proceso laboral, puede ser una gran fórmula, sí, pero seguramente habrán otras, ¿no? Es la que yo considero que es más efectiva y que la mayoría de los gerentes, administradores y dueños de empresas aún están asimilando. Entonces,
importante esta segunda experiencia. Entonces yo ya tenía ideado toda mi estrategia digital, vamos a hacer esto, el diseño, el mueble, la foto, todo esto. Estoy hablando de hace más o menos 3 años. Pero entonces empiezan a haber problemas y es algo que yo le hablo mucho a los gerentes con los que tengo el contacto, la posibilidad de decirles cuando están solicitando estos servicios de marketing digital. Yo les digo, ¿usted sabe lo que quiere realmente en el espacio digital con su producto? ¿Usted sabe cuáles van a ser los objetivos? ¿Usted sabe qué implica generar una estrategia? ¿Usted sabe lo que cuesta una buena estrategia? ¿Usted sabe el tiempo que lleva una estrategia? ¿Usted conoce todo eso? Si no lo conoce, no es saludable, digamos, que contrate una persona para que pueda ejecutar una estrategia digital bien ejecutada, ¿sí? Porque van a haber esos problemas. Seguramente, y esto lo va a explicar más adelante, no sé, hace parte de una cultura colombiana, entonces a mí me contrataron, pero no tuve la oportunidad realmente de poder desarrollar las estrategias digitales que yo necesitaba, que yo quería crear. Empezaron a haber muchos inconvenientes para los gerentes, digamos, administradores, presidentes, dueños. En algunos casos, cuando no conocen el concepto, la persona que está ahí tratando de generar un espacio digital, una estrategia digital para comercializar un producto, lo van a ver como una molestia y no van a querer. En Colombia, la cultura colombiana muchas veces en las empresas pequeñas, más que todo que están emergiendo, cuyos gerentes y presidentes les ha tocado desde abajo el trabajo duro y sudar, el trabajo de pronto de una persona que esté sentado ideando en un medio digital, en una cámara, en un computador, algo, no va a ser bien visto. Entonces yo empecé, ahí mis labores eran muchas veces como el secretario, el que abría, el que limpiaba muchas veces, el que mantenía la oficina bonita y demás cosas. No estoy diciendo que muchas de esas cosas a mí me sirvieron muchísimo dentro de la profesión, pero siento que no estábamos apuntando, no era eso lo que requería la empresa, porque no me permitían a mí idear mi estrategia realmente. No tenía mi libertad para decir, mira, estos son los canales y explicarle a una persona que no conoce esto, de que eso es por allí. Entonces es muy difícil y eso, por eso para mí esto es una campaña, como les digo, y ya poco a poco les voy a ir aclarando en la historia pues de eso que les estoy contando, ¿no? Entonces, luego empiezo a ver todas las posibilidades que tiene esto, ¿no? Inclusive llegué a ir a una reunión de un político que me invitó, bueno, vos conoces esto, yo tengo un grupo donde los políticos obviamente en las épocas de elecciones trabajan en la imagen y en lo digital también. Entonces lo hice como asistí a pocas reuniones, pero más que todo era la experiencia de que cualquier cosa, ¿sí? Un servicio, una celebridad, una persona, un almuerzo, un mueble, lo que sea, se podía difundir con una estrategia digital. Entonces, empresas de diferentes sectores por las que pasé, tratando y luchando de poder encontrar eso que yo quería, que era desarrollar una propuesta de mercadeo, de marketing digital efectiva, de probarme a mí mismo que podía hacerlo y encontrar y entonces que esa empresa tuviera un desarrollo en ese sentido, ¿no? Luego, después de esto, yo decido, no, vamos a formarnos en esto, porque hasta ahora todo era muy intuitivo allí. Hasta ahora todo era, no era nada formal. Entonces encuentro un espacio de formación de más de 900 horas que me demoré como año y pico, poco a poquito, haciéndole para poder, digamos, certificarme. Pero esto no fue suficiente tampoco, muchachos. La experiencia aquí, como les dije, esa angustia que se vivió, todo eso que se vivió en su momento fue importante. La experiencia laboral, el campo de acción, ¿sí? Fue muy importante. Yo me formo, me certifico en Google Ads, analítica web y todo este cuento, pero no era suficiente todavía. Sentía que sí, estaba toda allí la fórmula, pero nada más. Entonces empiezo a asistir a cursos, a seminarios, empiezo a ver que hay un boom, hay un boom allí
de cursos y de todo. Bueno, otra cosa que me estaba saltando es que ya la pandemia lleva como año y medio, ¿sí? Cuando empieza la pandemia, cuando dicen van a cerrar todo, cuando dicen aislamiento, negocios cerrados, todo cerrado, algo dentro de mí se sintió bien. ¿Por qué lo digo? Porque todo este cuento que yo me estaba involucrando en el mercadeo digital, sentí que ese iba a ser el punto mío que estaba jugando a mi favor para yo empezar a de pronto a ofrecer el servicio de otra manera, de una manera más efectiva, con más empresas, con más cosas. Entonces, la pandemia a mí me permitió también ver que seguramente, muy intuitivamente dentro de mí, como el ejemplo del fundador de PayPal, sabía que tenía que estar en estos escenarios de una u otra manera. De hecho, empieza esta pandemia, en algún momento, hace un año exactamente, en abril, yo decía, lo digital, yo dije, va a colapsar la red, yo creo, porque eso se convirtió por ejemplo, todo se viralizaba de otra manera, ¿no? Porque estábamos pasando por una pandemia que nunca habíamos pasado, estábamos pasando por una situación por la que no habíamos pasado, que ya la humanidad había pasado, pero nosotros no, pero teníamos una herramienta, teníamos el internet, teníamos el celular, el computador, teníamos una conexión seguíamos interactuando con el mundo todos allí, a pesar de que esa pandemia estricta, esos aislamientos estrictos y obligatorios de hace un año, yo dije, la red va a colapsar, pero todo esto era porque me emocionaba, digamos, de una u otra manera, todo lo que iba a implicar el espacio digital, ¿sí? Entonces empieza el boom, curso de marketing digital aquí, curso de digital en línea por acá, diferentes institutos, instituciones, y yo los veía. Al principio yo levantaba la mano y decía un poco de cosas, pero ya después, con mucho respeto, empecé a considerar que casi todos los cursos que ofertaban eran muy superficiales. En todo se repetía la fórmula, se repetía lo mismo, pero no me hablaban nada más. De hecho, siento que muchos eran muy superficiales, por decirlo de esa manera. Al principio yo levantaba la mano, hablaba, ya luego yo me quedaba callado, alegaba aquí en la casa, decía cosas y no más. Cursos, seminarios, charlas, que marketing digital, que ventas por internet, que esto y lo otro, que lo digital, digital, digital. Entonces, eh, eso me lleva a otro punto aquí para abordarles a ustedes el día de hoy. La máxima experiencia, me voy a saltar un poquito para devolverme, la máxima experiencia que yo tuve, yo me doy cuenta de que las empresas extranjeras subcontratan personas acá en Colombia para hacer las cosas. Por ejemplo, en diseño hay muchas, para que hagan piezas gráficas o para que trabajen en el espacio digital. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué una empresa ubicada en Chicago, Estados Unidos, contrata a un señor en Cali, Colombia, en el Valle del Cauca, para que genere una estrategia digital? Porque le paga más barato. Le dicen a uno, le va a pagar $300, que en 300, 400, $500, que a cambio al peso son 1,500,000, y le dicen a uno, wow, un mundo de plata, ¿no? Pero lo hacen así porque el profesional de marketing digital o de diseño o de publicidad digital en Estados Unidos le va a cobrar 2,000, 3,000, $4,000 por eso. Entonces seguramente la condición colombiana, la condición nuestra tercermundista es la que también ha generado que los gerentes y las personas, esa cultura colombiana piense de esa manera respecto a esta área. Entonces, yo ya había visto antes ese fenómeno con varias empresas que contrataban aquí personas, ¿sí? Que ofertaban, brindaban ofertas, empresas del extranjero, y para uno pues era muy importante tener ese contacto con otras empresas, si son internacionales mejor todavía. Y este fue el punto clave para mi formación y mi experiencia, porque esta persona, María Sánchez, una gringa de origen mexicano, me mostró todo.
Me mostró todo desde adentro, cómo es que operaba realmente eso, qué era el marketing digital. Entonces yo todos mis apuntes empecé a tacharlos, ¿no? Todo lo que yo creía, porque es que yo también cometí muchos errores en eso, todo lo que yo creía que era el marketing digital, todo lo que yo creía que eran las pautas digitales, el comercio digital, no era como lo planteaban aquí esta empresa. Booksmart es una empresa con sede en todos Estados Unidos en marketing digital. Yo trabajé para la sede de Chicago de María Sánchez. Entonces, ahí ella me muestra todo. Yo siempre digo jocosamente, yo ese trabajo con esa señora lo hubiera hecho gratis porque lo que yo aprendí allí, en ningún curso, seminario, máster virtual, en ninguna parte, en ninguna empresa, lo vi como ella trabajaba con las empresas de Estados Unidos. Ella abre la oferta en internet, se abre la oferta para que postulen, hagan esta prueba y usted puede acceder al empleo, solamente era una plaza. Entonces ella dice, hagan una propuesta enmarcada en marketing digital para ofertar X producto, que en este caso eran unos productos de la industria femenina, ¿no? Específicamente extensión de pestañas y servicio de maquillaje, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mandemos la aplicación. Estoy hablando de hace año y medio, también hace 2 años. Yo cojo y mi estrategia empieza haciendo un análisis de la población de Chicago, ¿sí? ¿Cuánta cantidad? Yo me doy cuenta que la empresa se llamaba Litzy Yanai, también de origen latino, eran latinos. Me doy cuenta, me investigo qué es Chicago primero. ¿Cuál es el lugar donde yo voy a ofertar este producto? Me doy cuenta de que Chicago casi el 60% de la población es hispanohablante, eso es mexicano por todo lado, colombianos, latinos por todo lado. Entonces empiezo a generar digamos, un documento estadístico. ¿Cuántos latinos, cuántas latinas hay? ¿Qué comunidades latinas hay en Chicago? ¿Sí? Mexicanas específicamente, y empiezo a hacer una investigación de ese orden, ¿no? De datos, ¿sí? Y eso es todo lo que pongo. Hay tantas mujeres, hay tanta población, miro noticias de Chicago, las pongo, las pego. Y lo visual fue lo último. El diseñito fue lo último que yo anexé allí. El diseño que yo hice, uy, tal, voy a seleccionar una imagen impactante. También tenía que ver, obviamente. Si mi producto, si la empresa era latina, obviamente las personas, las mujeres que iban a salir allí tenían que ser latinas, afrodescendientes, ¿sí? Personas con características y rasgos latinos. Esos eran las imágenes, el banco de imágenes que yo empecé a hacer para hacer las imágenes. Pero eso fue lo último. Eso no era importante allí. El problema no era la imagen. Sí es importante, pero el problema no era la imagen. Y yo cojo y mando esa aplicación, la envié. Ella me llama y me dice, Alejandro, te voy a seleccionar por esto, esto y esto. ¿Qué era esto y esto y esto? Que empiezas a desarrollar un análisis estadístico primero, un análisis de observación. Coges un producto y observas, ¿sí? Observas cuál va a ser el cliente potencial. ¿Qué estrategia de marketing utilizamos allí? ¿Sí? Utilizábamos Google Ads inicialmente. ¿Qué es Google Ads? Es que Google ya nos tiene a todos los datos, todos cogidos a nosotros. Cuando usted abre una cuenta en Google, Google sabe usted dónde está el lugar, sabe usted qué entra, sabe usted qué le gusta. Haga el ensayo. Si usted averigua freidoras de vapor y usted empieza a buscar eso, al otro día empiezan a salirle anuncios de freidoras a usted. Si usted busca caminadoras, al otro día empiezan a salirle caminadoras por todo lado. Porque Google es una plataforma que está, Google Ads es una plataforma que está diseñada para leer esa información y entonces empezar a difundirla a las personas que uno escoja. Y ahí, entonces, esos fueron muchos errores que yo cometí allí en eso, ¿no? Porque yo creía una cosa. Yo creía que marketing digital era una cosa, yo creía que marketing digital era estar metido en Facebook todo el día.
Yo creía que marketing digital era hacer la imagen ahí, perder un día haciendo una imagen y después postearla y que se me llenara de like, de estar metido en Instagram, viendo fotos de gente. Yo pensaba que era eso, como lo que le decían a uno en estos cursos, en estos seminarios, de lugares que uno conoce, de entidades, institutos conocidos en la ciudad, inclusive. Pero eso también me ha traído muchas veces problemas y qué chévere cuando pues, los espacios iniciales son estos, ¿no? Los conocidos, porque los que no se conocen ven esto entonces de manera negativa. Por eso yo les digo siempre, eso es con mucho respeto, usted puede creer lo que usted quiera. Yo encontré una fórmula mediante una gente que yo conocí y creo que lo que usted ha planteado no es correcto, con todo el respeto que usted tiene. Entonces eso también puede generar, inclusive en los colegas, en todo el mundo, algo allí. Por eso yo hago la salvedad. Esto es una fórmula de pronto cuya efectividad puede estar comprobada, ¿sí? Entonces, Perdón, Alejandro. sí, señor. John James Gracia levanta la mano, quiere hacerte una pregunta. Es que no veo, me toca salirme aquí. Me toca... Tranquilo, yo te puedo ir diciendo si alguien tiene alguna pregunta. Te interrumpo ahí en un momentico, ¿vale? Listo, perfecto, perfecto. Sí, los quiero escuchar, por favor. Mil gracias. Bien pueda, John James. Muchas gracias, profesor Carlos. Sí, una consulta. Es que hace unos minutos, unos 3 o 4 minutos, hablaste del tema de las estadísticas. Sí, a mí me Sí, gusta señor. mucho el tema el tema de la estadística. Me gustaría saber cuáles son las técnicas estadísticas que usted usa. Listo. Muchas gracias, John. Y qué pena que no le abrí la No, no, no. oportunidad, la Sí, oportunidad sí, a sí, la con pantalla completa participación, no ¿no? se ve. Sí, sí, sí. No, no hay Entonces, problema. Muchas gracias. listo, John. Voy a contar la que yo utilicé en esa época porque, digamos, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta inicialmente? Y yo creo que me salté un poquito porque para hablar de eso, yo tengo que hablar del mercadeo primero. Antes del marketing digital, tengo que hablar de lo que es el mercadeo, es decir, cómo vender algo, ¿no? Entonces, eso nace de la observación del producto. Todo producto requiere un canal diferente, ¿no? En este caso, era una empresa, digamos, de maquillaje, por ejemplo. Entonces, yo para elaborar el informe, yo me voy a analizar, me voy a Google, que es el motor principal, porque pues no, en esta época no puedo viajar a Chicago. Me voy a Google y empiezo a buscar datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos estadísticos. ¿Cuánto es la población latina, por ejemplo? Empiezo con algo general. ¿Cuánto es la población latina? Es tal por ciento. ¿Cuál es el porcentaje? Y claro que son datos estadísticos que seguramente sean debatibles, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de mujeres latinas? Tanto por ciento dentro de esa población, ¿sí? ¿Qué rango de edades consumen más que todo las mujeres el maquillaje? Ya ahí me toca, por ejemplo, conciencialmente mi esposa en aquella época estaba viendo mucho contenido de maquillaje y ella fue una de las personas que también me apoyé en ella para saber esas cosas, ¿no? Porque era un área, un producto que yo no he vendido, ¿no? Que yo no sé cómo es, y eran específicamente pestañas de ojos. No, que el rango es de 18 a 50 años, por ejemplo. Entonces empieza uno a elaborar mediante la búsqueda, primero mediante el análisis, pero yo considero de que el problema radica es en que el marketing digital, antes de ser digital, uno tiene que tener una base de venta innata. Uno tiene que tener una habilidad de poder comercializar, de entender lo que es el producto y tener la capacidad de convencer, de persuadir para poder vender. Entonces esa estadística nace de la observación y de la investigación del entorno. ¿Cuántas personas? Por ejemplo, ¿qué es mi producto primero? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer? ¿Sí? Y ya luego encontrar ahí, digamos, los números que me aproximen a eso. Y voy a continuar hablando para irle respondiendo a John, porque lo que sigue a continuación tiene que ver con eso. Google Ads. Como les dije, este buscador lo que hace es esas estadísticas que yo ya he planteado, especificarlas allí. Hay una opción donde uno empieza a construir, digamos, el plan en Google.
¿sí? Entonces, ¿a quién voy a dirigir esto? Entonces yo ya tengo que tener una estadística aquí. Si son, obviamente no son hombres, no son hombres, no queremos llegar a hombres, queremos llegar a mujeres latinas de 18 a 50 años, específicamente en tales zonas. A mí me tocó inclusive conseguir un mapa de Chicago, saber dónde estaba el lugar, eso es estadística, saber dónde estaba el lugar. Entonces, yo a pesar de que había hecho la estadística, yo no la tenía, no sabía que era el norte de esto. Entonces yo cojo y entonces ella me dice, Alejandro, arma la publicidad en Google. Tienes la tarjeta de crédito, puedes usar el dinero que quieras para hacerla. Entonces yo llego a Google y empiezo, como yo quería que eso llegara a todo mundo, yo dije, no, ahora voy a coger y voy a hacer de que llamen 1000 personas a preguntar por este producto. Entonces yo organizo de tal, yo no tengo en cuenta allí la estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, que este anuncio le llegue a la mayor cantidad de personas, decía yo, que le lleguen a personas, uno de esos lo segmenta por el título, ¿sí? Por el título. Entonces yo empecé a poner mujer latina, empecé a poner unas cosas muy generales, no específicas, cosas muy generales porque yo pensaba que abarcar, que llamaran más personas o que eso le llegara a más personas iba a ser bueno, porque yo no tenía en cuenta la estadística. Ella me dice, Alejandro, eso está mal, tienes que segmentar eso, el objetivo. ¿Dónde está la estadística que hemos tratado de organizar aquí? ¿Cómo así, María? Le digo yo, claro, segmenta claramente a quién quieres llegar. No queremos 1000 likes, no queremos 1000 visitas, queremos que el que llegue sea clave porque nos buscó directamente, ¿sí? Entonces yo quiero que eso le llegue específicamente a tal rango, o sea, yo había abierto, soy una opción del mapa, yo dije, no, que eso le llegue a Chicago y a todo el sector. Ella me decía, no, que llegue primero al entorno, como por decir a la comuna donde está el local, a los kilómetros aledaños. ¿Para qué vas a mandar eso hasta Nueva York, por ejemplo, Alejandro? La gente no va a ir de Nueva York a hacerse unas pestañas. Y eso era un regaño, pero yo trataba de aguantar porque yo estaba aprendiendo todo esto. Entonces la estadística en la plataforma de Google lo que hago es segmentar todo, específicamente por edad, específicamente a la persona que yo quiero que le llegue. ¿Sí? Eso yo lo veía de esta manera y para eso, por eso le decía también a John, esto es hablar primero de vender lo que sea. Uno tiene que tener la capacidad y uno tiene que tener primero esa necesidad de tener que vender algo. Para eso yo tengo un cortico muy chiquito de una película que quiero que veamos, es muy cortico. Perdona, Leandro, el señor Jaime Vargas quiere hacerte una pregunta antes de continuar. Por supuesto. Muy buenas tardes para todo el auditorio. Gracias, profe Carlos, los docentes, señor conferencista, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Jaime, ¿cómo está? Gracias. Muy gentil, muy bien, muchas gracias. Una pregunta, señor conferencista. Acorde a lo que dijo el colega James Gracia, me gustaría mucho saber si desde este punto de vista, ¿cuál es la herramienta más idónea para hacer una proyección de demanda desde marketing digital? Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista estadístico, la proyección de demanda es fundamental desde este punto de vista, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo virtual, pero entonces, ¿cómo aterrizamos nosotros esa proyección de demanda, por favor? Gracias, Carlos. Gracias, señor conferencista. Listo, Jaime. No, dígame, Alejandro. Gracias, don Jaime. Muy buena la pregunta, don Jaime. Yo creo que lo que quiero explicar aquí tiene que ver como con eso, ¿no? Esto limita, obviamente, por eso esto es amplio, ¿no? Este concepto del marketing digital, inclusive entra al terreno de lo empresarial totalmente, de las personas que hacen estudios de mercado, por ejemplo. Hay un área específica que es el estudio de mercado, ¿no? Todo producto cuando se va a lanzar
¿sí? Tiene que tener en cuenta, y eso en algún punto en diseño se ve, por ejemplo, que es este famoso branding, ¿sí? Este concepto del mercadeo, pero de un mercadeo básico, o sea, entender el concepto de mercadotecnia inicial, ¿sí? Por eso yo muchas veces les digo en estos espacios a las personas, es que antes del marketing digital, usted tiene que tener la capacidad de haber pasado o incursionado por el terreno del comercio, por ejemplo, de las ventas también. Entonces hay una cosa que en diseño es el branding, ¿sí? Es decir, cómo es el producto, a quién va a ir dirigido el producto, ¿no? ¿Cómo lo voy a publicitar? Y en publicidad también, en los estudios de las marcas, por ejemplo. En diseño se llama branding, ¿sí? Que no es más que otra cosa que hace referencia a cómo yo voy a construir una marca. Pero una cosa es construir una marca y otra cosa es comercializarle un producto a la marca, ¿no? Ya en el área administrativa o en el área empresarial lo conocemos como estudio de mercado, ¿no? Un estudio de mercado. Voy a vender seguros, voy a vender viajes, voy a vender chicles, voy a vender lo que sea. Y así mismo empieza pues a consolidar un estudio si va a vender un producto que va dirigido a niños, a jóvenes, a adultos, a todo el mundo. Entonces, cada marca, yo considero, cada producto requiere un trabajo independiente. Cada marca, cada cosa, cada objeto, cada servicio va formulando mediante este concepto que se conoce como finalmente en el otro extremo es el estudio de mercados. Y aquí es cuando yo les digo a las personas de que deben tener antes de incursionar en esto, y ya van a ver cómo lo va a relacionar finalmente con el marketing digital. Entonces, este pequeño corto, quiero que lo veamos un minutico nomás, que nos explica de una manera muy jocosa qué es vender, ¿sí? ¿Qué es vender cualquier cosa en cualquier parte? Partamos de ese dato, partamos de esa premisa, ¿sí? Entonces, me confirma Carlos. Sí, Si, hay una última preguntita de John James antes sí, claro, sí, por supuesto. No, es muy relacionada con lo que estaba preguntando el profesor Jaime, ¿sí? A mí me gusta mucho el tema de la estadística, parece que al profesor Jaime también le gusta mucho el tema. Entonces, sí sería bueno saber qué técnica, concretamente qué técnica utiliza, porque para proyección yo propondría, o sea, si el profesor Jaime me hiciera la pregunta a mí, yo propondría que una regresión lineal, pero no, pues sería bueno saber qué otras técnicas utilizan las personas para hacer ese tipo de proyecciones. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, listo, John. Entonces, veamos esta parte y tratamos de descifrar, porque como tal, como les decía al principio, yo pensaba que esto operaba mediante digamos, fórmulas o algo que me llevara a mí a algo, ¿no? Pero básicamente aquí, para el señor John o el señor Jaime, el estudio de mercado no es finalmente que saber qué se está ofertando y a quién voy a empezar a ofertar. Inclusive, ¿qué hace parte de un estudio de mercado? Las encuestas, por ejemplo, ¿sí? Hay unos prelanzamientos del producto, ¿sí? Para saber cuáles van a ser los posibles usuarios, consumidores o las personas que van a obtener, digamos, este servicio o este producto, ¿no? Entonces, en mi caso, ha funcionado más que todo es la investigación, digamos. Pero de eso se apoya, por ejemplo, las encuestas cuando van a lanzar un producto, cuando van a lanzar una marca. La encuesta puede ser una fórmula, si lo queremos llamar así, o darle un nombre para saber, digamos, posiblemente cuáles van a ser los usuarios posibles, ¿sí? A quién va a llegar el producto. Yo les propongo a Johnny y a James ver esta parte y contarles cómo operaba la empresa, ¿sí? Para ver si de pronto vamos a tratando de resolver esta gran incógnita genial que ha surgido sobre encontrar una fórmula de pronto estadística, ¿sí? Que yo pueda aplicar
a un servicio, a un producto que quiera yo intercambiar, ¿no? Entonces, don Carlos me confirma si tiene el audio y ya seguimos conversando en base a este interrogante que ha surgido aquí, muy chévere. Vale. No, no tenemos audio. No sé cómo confirmar. Yo lo voy a poner y voy a narrar de qué trata. Es una escena muy corta, ¿no? Ok. Es una película muy famosa que seguramente algunos han visto, ¿sí? Que es sobre ventas finalmente. Y entonces y aquí nos dice, ¿no? Debemos tener una capacidad de crear una necesidad, de crearle una necesidad al consumidor. A nosotros todo el tiempo, don James y don Jaime, todo el tiempo nos crean necesidades. Entonces, por eso digo que la fórmula es muy relativa allí en ese sentido, porque nosotros somos consumidores por naturaleza, el ser humano. Nosotros estamos dentro de un sistema que nos exige a nosotros, nos crea la necesidad y creemos que debemos consumir ciertos productos o ciertas cosas, ¿no? Estamos ya codificados, ¿sí? Entonces, esta escena de esta película es muy interesante porque el conferencista lo que hace es querer escuchar a las personas. Usted es vendedor, don John o don Jaime, ustedes quieren aprender a vender, sí, véndame entonces esto a mí, trate de venderme esto, este lapicero a mí en este momento. Y lo que busca allí Jordan Belfort, como se llama, una persona que trabajaba en el Wall Street, ¿sí? Lo que él quiere finalmente es hacerle entender a la persona que va a vender que debe tener mejor dicho, esa intención de que se venda esto, esa necesidad de que yo venda esto, de crearle la necesidad, más de contarle la historia de este lápiz, de lo que sea, es saber vender, saber crear una necesidad. Entonces esta escena es muy importante y en las conferencias que tienen que ver con ventas es muy conocida, ¿sí? Porque lo incentivan a uno a cómo vas a vender. Otro ejemplo que yo pongo, también muy popular y muy jocoso, cuando usaba transporte público, uno veía a estas personas anteriormente que les daban permiso para vender. Entonces estas personas subían al bus con su caja y tenían esa necesidad. Si no venden, no tienen para el objetivo, digamos, de la venta. O sea que ellos tienen que vender y empiezan y son muy conocidos por tener ese discurso fluido, de tener ese discurso de que buenas tardes, con el permiso del señor conductor, vengo a ofrecer esta caja de chicles AMS creada por la industria y empiezan a articular un discurso allí en base a cualquier producto. Yo digo que esa es la mejor clase de mercadeo que puede tener una persona. Esa necesidad cuando tiene que abordar en frío, por ejemplo. Aborde en frío a alguien para ofrecerle un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, esa necesidad, digamos, de tener que vender algo es fundamental y eso opera de la misma manera en lo digital, ¿sí? Fórmulas, don Jaime, don John, fórmulas, el estudio, el análisis, las encuestas, si mi producto va dirigido a quién, va dirigido a niños, se lleva el producto, entonces se van sumando los porcentajes y ya es un área allí de estudio, digamos, que en algunos casos me incluyo en el marketing digital, las asumimos como por ejemplo cuando yo les cuento que presenté la estadística, era información tomada de internet, ¿sí? No eran encuestas, era información que salía en la prensa, era información que salía en los periódicos, era información que salía en internet, que fue la que yo utilicé. Edad, ¿qué datos? Edad, género, nacionalidad, todo eso va detrás de ese estudio de mercadeo que hay que tener allí, ¿sí? Entonces, ¿por qué decía, por ejemplo, yo, de que yo al principio pensaba, como les decía, no operaba teniendo en cuenta una estadística, como lo estamos diciendo, operaba
pensando que más allí era menos. Entonces yo me doy cuenta y yo digo, la estrategia que usábamos aquí en esta empresa era primero tratar de hacer una estadística, ¿sí? Tratar de acumular unos datos allí de personas, de unas características, para luego empezar a sí mismo los motores de búsqueda. Aquí cuando usted está creando, por ejemplo, Google Ads, él mismo le va segmentando por nombre. Él le dice, él mismo le hace el análisis. ¿Qué edad quiere que le llegue este anuncio? ¿Cuáles son las edades? Porque ya tienen los datos de todo. No, yo quiero que le lleguen a personas de 18 a 40 años. ¡Pum! A esas personas les va a llegar. Yo quiero que le llegue a mujeres. Solamente a mujeres le va a llegar. Yo quiero que le llegue a personas que directamente busquen tal cosa en el motor de búsqueda. A esas personas les va a llegar. Hoy en día, cuando usted entra, uno aprende a identificar cuáles son los anuncios que están creando las otras empresas, porque son los primeros que te van a salir. ¡Pum! Te aparece allí. Si estás buscando algún restaurante o algo, un producto, van a ser los primeros que van a salir porque estás pagando por eso, ¿sí? También te dice a qué radio quieres que te llegue, ¿sí? A qué radio. Si tu producto es de consumo, tiene que ser local. Si mi producto es virtual o yo quiero llegar a nivel nacional, lo puedo hacer, pero depende, digamos, del producto que se está comercializando allí. Nosotros era específicamente a la persona que estaba buscando el servicio de pestañas, que eso en Estados Unidos vale como $500, ponerse unas pestañas. Entonces, a esa gente era que nosotros íbamos. Entonces, yo decía, esto era como una cacería de la persona. Íbamos específica, no queríamos como yo pensaba inicialmente, de que yo quería que mi anuncio en Facebook tuviera 1000 likes. No, eso no funciona si yo no estoy yendo específicamente a la persona. Es como yo pararme y gritar a la calle, estoy vendiendo esto, a llegar a la persona específica. Sí, voy a vender unos seguros de vida, entonces voy a vender unos servicios funerarios, entonces voy a donde las personas de 60 a 70 años y les digo, estoy vendiendo un servicio funerario, un servicio donde todo esto, y ya cuento el rollo allí. Entonces, esa investigación es dependiendo de cada producto, de cada cosa, así empieza la búsqueda. Y en lo digital es lo mismo. El proceso era así, la campaña por Facebook, por Google Ads se llama. Se crea una cuenta en Google Ads y empieza a crear una campaña. Cualquier persona lo puede hacer desde cualquier computador con conexión a internet, ¿sí? Especificar menos, o sea, más específico es mejor, ¿sí? Porque yo sé que la persona que googleó pestañas postizas es la que quiere acceder al servicio. Esa era una parte. La otra parte era Facebook Ads. No era estar yo metido en Facebook todo el tiempo, como yo lo pensaba. Nosotros sí entrábamos a Facebook para hacer el análisis de cómo las otras marcas estaban haciendo los anuncios, por ejemplo, simplemente para eso. Pero no nos interesaba mantener en Facebook mirando fotos y mirando las vidas de las personas, por ejemplo, como uno piensa en un inicio. Uno dice, yo quiero que mi foto tenga 1000 likes, mi anuncio. Es muy difícil que así sea una estrategia específica y orientada a donde yo quiero llegar, ¿sí? A la persona que yo quiero llegar. Facebook Ads es otra plataforma de Facebook, obviamente, donde yo creo anuncios de la misma manera, los segmento de tal manera, teniendo en cuenta ya una investigación que he hecho de género, de edades, de todo esto, a las personas de origen étnico, a las personas que yo quiero llegar, ¿sí? Y los segmento bajo esas personas específicamente y mando el anuncio. Muy curioso porque si usted entra a Bookmark, a la página web, es una página web que no es muy sencilla, es como un blog, de hecho, eso parece un blog. No son esas páginas que tienen las empresas nuevas, que son esas páginas llenas de cosas que uno casi ni entiende, que le meten tanta cosa, no. Aquí se ha operado el concepto de que lo más sencillo es lo mejor allí, ¿sí?
Lo más sencillo, usted entra a la fanpage de Booksmart en Facebook y también, a pesar de que tienes poco de sedes en Estados Unidos, la fanpage te va a mostrar es lo básico, te va a mostrar una página que no está llena de seguidores, que no está llena de likes, aunque eso da confianza, ¿no? Cuando usted va a acceder a un servicio, a un producto, usted entra a la página y si la página tiene ese reconocimiento representado en números, te da más confianza, pero ese no es el objetivo, digamos, como tal de la estrategia de mercado. ¿Qué queríamos nosotros con eso de Google Ads y con Facebook Ads? Que finalmente la gente nos diera algo, porque no conocemos a la persona. ¿Qué queremos nosotros? Que la persona me dé un número, me dé un correo electrónico, me dé el nombre, me dé lo que sea para yo saber quién es la persona. Entonces, el anuncio llegaba por Google, que es el motor de búsqueda principal, llegaba por la fanpage de Facebook, que ya está conectada a Instagram. Entonces, los anuncios que se crean allí se replican allí en esas redes, ¿sí? Y finalmente, yo quiero es obtener información de esa persona mediante unos anuncios. Cuando yo le doy clic en la marca, me salen las pestañas y yo he estado buscando pestañas postizas todo el tiempo. Entonces, yo entro, ¿sí? Me dicen que hay unos datos para acceder a más información, entonces ya empiezo a tener una base de datos. La base de datos hay que construirla también y creo que no sé si eso también vaya directamente apuntando a lo que están diciendo allí los compañeros John y Jaime. Una base de datos es fundamental en el comercio electrónico, yo creo que para cualquier producto, ¿no? Mi base de datos son esos posibles consumidores. Entonces uno empieza a construir una base de datos. Por eso estas campañas de marketing digital no se forman de un día para otro, porque esta investigación de mercados, esta investigación estadística allí, que hay que tener en cuenta que uno la logra mediante el análisis de la marca, mediante observar las páginas, mientras de saber qué es el producto realmente, es lo que me permite a mí hacer ese enfoque, ¿no? Entonces, eh, muy importante esto, estos tres elementos que hace Booksmart. Google Ads, Facebook Ads y finalmente ya tengo un dato, empiezo a generar mi base de datos, tengo el correo, tengo datos, por eso una campaña se puede demorar de 6 meses a 1 año, a 2 años, una campaña de marketing sólida. Buscan a una persona y vuelvo al tema de la cultura colombiana, contrato yo a una persona, a no ser de que ya la empresa ya sea una multinacional, sea Colgate o sea una multinacional importante que ya usted entre y ya todo está de tal manera, ya el producto ya se vende como solo, ya la gente sabe qué es el producto, pero cuando es un producto nuevo, una empresa pequeña, hay que tener la paciencia para que esto vaya escalando en el espacio digital, ¿sí? Esa era la manera que trabajaba esta empresa americana y que es una manera que yo creo que, como lo decía inicialmente, nosotros éramos la cacería tras la persona, ¿no? Obteníamos un formulario y formulario con los datos de la persona y esa persona la teníamos ahí y ya empezamos a trabajarla poco a poco hasta que se hacía cliente. Muy diferente a lo que se dice comúnmente, ¿no? Era una fórmula más efectiva que mostraba los números. Realmente mostraba los números porque eso estaba enfocado de tal manera, vuelvo y repito, por edad, género, nacionalidad, edad y todo esto que hacía que eso le llegara a la persona que realmente. Entonces, le llegaba realmente y esta cacería que nosotros hacíamos, yo lo veía de esta manera. Yo decía, habían anuncios. Un anuncio podía costar $400 un anuncio, más de lo que me pagaban a mí por estar monitoreando todo eso. Nunca supe realmente cuánto valía el servicio de esta compañía con esas empresas, pero yo hago un análisis. $400 le paga a la persona y entre anuncios póngale $1000, porque yo veía las cuentas, los extractos de las tarjetas de crédito, yo estaba vinculado a todas esas cosas, información de ellos. Yo decía, esta campaña puede valer entre $3000 a $4000 en Estados Unidos.
Entonces, pero porque precisamente muestra los resultados que hay allí, ¿sí? Yo me tomé la tarea, esto no sé qué es aquí, esto es un anuncio de la compañía, yo me tomé la tarea, yo luego decido, bueno, yo tengo toda esta experiencia, ¿sí? Con 5 o 6 empresas nacionales e internacionales a las cuales yo le he hecho este trabajo. Entonces, hace un año estoy emprendiendo este proyecto que se llama Digital Pine, una empresa que quiere prestar servicios digitales. Ya tengo un portafolio, digamos, que son todas las empresas con las que empecé a crear estas estrategias. Entonces, este es un proyecto que está apenas, digamos, en marcha, ¿sí? ¿Y qué hice yo primero? Yo lo primero que hice fue llamar a las empresas de marketing digital conocidas en Cali y famosas y con un buen nombre. Entonces yo me hacía pasar como un administrador de los trabajos que había tenido antes. Yo me hacía pasar como el administrador de X empresa que trabajé y decía, vea, yo quiero solicitar un servicio de marketing digital, ¿qué me puedes ofrecer? Y me enviaban a mí la cotización y lo que me garantizaban. Coincidencialmente pasó lo mismo que con los cursos que yo veía. Todo se enfocaba en la superficialidad. O sea, no había un estudio estadístico, no había un estudio del mercado, del producto, no había nada. Me ofrecían, era lo superficial, me ofrecían, habían unas y empresas importantes de marketing en Cali. Yo las tengo, de hecho las debo tener ahí en el correo guardadas. Decían, sí, yo le ofrezco 10.000 seguidores y le vale tanta plata. Claro, eso usted en Facebook lo puede hacer. Usted le paga y paga porque su página suba en números. Pero realmente eso me está garantizando todo lo que hay un trabajo, que seguramente es el interrogante que tiene Johnny y Jaime, de encontrar una fórmula exacta para yo sacar esa estadística exacta allí y poder generar de pronto el intercambio que yo quiero. Y lo hice con 3, 4 empresas de marketing y yo dije, bueno, esas empresas, algunas, seguramente no todas, operan bajo esta fórmula superficial de entender el marketing digital, ¿sí? Cuando es un estudio de mercados, una estadística allí, y todo, yo siempre en esto virtual, de la educación virtual, de todo virtual, yo hago el ejercicio muchas veces de como si eso fuera un terreno real, ¿sí? Abordar en frío en las ventas es muy conocido, que es llegarle a la persona con la cosa y decirle, vale, estoy vendiendo esto. Eso opera igual. Si usted está dando una clase, es como si los estuviera viendo a todos allí. Lo mismo funciona en el espacio virtual, en el espacio digital. De esa misma manera siento que uno hace el ejercicio de que lo que está vendiendo lo tiene que vender de manera real. Entonces este proyecto aún se está consolidando, digamos, y todo esto de la idea de la conferencia y todo es lo mismo que cuando veo las ofertas, entonces a mí me llegan ya todas las ofertas de las empresas. Un ejemplo, a mí me llegan, cuando empezó la pandemia, todas las empresas que no habían trabajado lo digital ya lo querían trabajar. Entonces, un caso particular eran los servicios de los abogados, por ejemplo. Hasta varias ofertas internacionales, de bufetes internacionales, nacionales, locales, estaban solicitando este servicio. ¿Para qué? Pues estamos en pandemia, ya nadie puede ir al centro, ya nadie puede ir al lugar a decir necesito un abogado para que me saque este problema o me resuelva esto. ¿Cuál es la opción? El espacio virtual, el espacio digital, que es lo mismo allí, por decirlo así. Entonces, ¿qué hago yo? Me doy cuenta, por ejemplo, la industria o el sector de abogados está necesitando eso. Sacamos una lista de todas las empresas de abogados y les empezamos a trabajar el servicio. Lo mismo con el sector inmobiliario, por ejemplo, el sector inmobiliario es uno ahorita que está requiriendo este servicio con toda. Entonces, ese servicio, también lo mismo, se da cuenta uno que 2, 3 empresas del sector inmobiliario están interesadas por el servicio, entonces uno se hace un listado de 30 y empieza a llamar y decir, mire, le tengo la estrategia,
No contrate a alguien porque una estrategia implica esto, lo otro, implica esto, aquello. Yo siento que esta conferencia aquí es el 2% que podemos brindar, que puedo, por ejemplo, brindar yo. ¿Qué le he dicho yo a Carlos? Yo le he dicho a Carlos, esto tiene que ser un espacio formativo, esto. Esto tiene que ser un espacio formativo porque esto tenemos que coger cada tema y desbaratar este tema. Tenemos que coger cada punto, por ejemplo, el de las estadísticas y enfocarnos en crear una estadística real, que funcione. Yo me imagino un colectivo aquí, un grupo, una red donde nosotros, y esa es la estrategia real, ese es el curso real. Cuando operamos con ejemplos reales, cuando operamos con intenciones reales, ¿sí? Entonces yo me imagino esto como un espacio que tiene que ser más abierto, que requiere más formación aquí. Posiblemente yo esto lo tengo todo estructurado como cursos, como diplomados, como algo donde cojamos cada punto y lo empecemos a trabajar de la manera real. Por eso cabe la palabra emprendimiento, porque es que todo producto, servicio, cualquier cosa que yo quiera ofertar, si yo tengo el canal, yo lo puedo hacer. Yo digo eso en mi ejercicio también de búsqueda, en mi ejercicio profesional, constantemente estoy en la búsqueda de qué producto me sale más beneficioso a mí para comercializar, sea el que sea. ¿Por qué? Porque puedo generar una estrategia digital, porque puedo hacer más o menos un estudio de mercado, una estadística del producto y puedo empezar a ir segmentando. Ahora, don John y don Jaime, este es un proceso de ensayo y error. Con Booksmart cometíamos errores de $500, por ejemplo. Empezamos, por eso hay que tener un monitoreo, porque usted la va ajustando. Usted va ajustando la cosa. Usted empieza con un planteamiento, ¿no? Con una estadística general. Decimos, por ejemplo, que el 60% son latinos, que el 40% son mujeres, que el 30% son mujeres de 18 a tal. Empezamos con esa base, pero en la práctica eso nos iba cambiando mucho y el trabajo mío era ir monitoreando qué tenía más efectividad y qué no. Lo que no tenía se descartaba y lo que sí iba teniendo efectividad. ¿Efectividad en cuanto a qué? En cuanto a imagen o en cuanto a redacción, porque Google comparte y transmite letras. Esas letras son claves. A veces teníamos un texto y lo cambiamos y empezamos. Eso es muy finalmente, eso es muy raro porque una imagen, ¿por qué significa más que otra? Por ejemplo, ¿qué es más llamativo que otro? Muchas veces habían diseños geniales, por ejemplo, que no tenían impacto. Perdón, Alejandro. Sí, claro, sí. John nuevamente tiene otra pregunta. Don John, señor. Sí, qué pena, pido disculpas por monopolizar las preguntas. Claro que no. Otra pregunta ya diferente, sobre un tema diferente. Me interesa mucho el tema de saber cuál de los canales de marketing digital es el que tiene el menos Customer Acquisition Cost. Sí, don John, uno puede desde $1, desde $1,000, desde $10,000, todas las plataformas te dan opciones de costo mínimo a costo máximo, ¿sí? Google, No, Facebook. disculpe. No estoy preguntando en cuánto es la inversión, sino cuál es la que sale más barato, es decir, como el Customer Acquisition Cost frente al Lifetime Value, ¿sí? ¿Cuál es la que financieramente deja mejor dividendo? Es lo que me estaba diciendo. Sí, para mí Google es el canal buscador por excelencia, ¿no? Claro que eso depende también del producto, de lo que yo voy a comercializar, porque por ejemplo, por eso les digo, primero es el producto, primero yo me tengo que creer el cuento del producto primero yo, luego encuentro el canal, cada espacio es diferente. Google opera mejor con unos, por ejemplo esto del maquillaje, como es algo muy de la mujer, entonces Instagram funciona a la perfección en eso. Entonces, ¿para qué voy a invertir en Google si es que Instagram es donde lo de moda
como es una red más superficial, Instagram me obtiene más resultados. Y lo estoy hablando de la experiencia, ¿no? Si voy a ofrecer un servicio, como una vez lo hice, para una empresa logística, por ejemplo, de transporte de carga de alimentos fríos, yo me voy a Google, porque lo primero que hace una empresa que quiere transportar carne, frutas, es ir a Google y buscar servicios de transporte en frío. Entonces no es cuál es depende, ¿no? Es depende primero cuál es mi producto y ya posteriormente voy definiendo qué canal potencio más. Digamos que todos están en un nivel, entonces dependiendo de eso, yo digo Google, por ejemplo, porque mi producto requiere ese espacio. Sí, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar, don Carlos? O... No, creo que se perdió un micrófono. Ah, bueno, listo. Si no, cualquier cosa, aquí estamos. Y como les digo, don John, ¿cuál sería lo mejor que podría pasar aquí? Aquí se ha abordado también en este corto espacio, 2 horas, este tema que requiere semanas, digamos, por no decir meses de profundización allí. Requiere, ¿cómo tengo yo planteado la continuidad de esto, no? Como una gran red, digamos, donde todas esas inquietudes las empecemos a mirar. Digamos, don John le interesa el marketing por X producto o por tal servicio. Entonces, por eso muchas veces les digo de que si bien parte de una base, eso en lo digital varía, como les estaba diciendo con las imágenes o con los textos. Hay algo que ocurre en las personas y una imagen es más atractiva, o que un texto que hacíamos le quitábamos 2 palabras y ¡pum!, se volvía más atractivo. Si le poníamos otra, no resultaba. Si adornábamos las palabras, no resultaba. Si éramos sencillos, funcionaba. La imagen mediática, digamos, en la publicidad, en la televisión, en las vallas, requiere un trabajo, pero lo digital, como es lo mediático, vemos el concepto del meme, por ejemplo, que es un diseño que no es elaborado y que eso se viraliza en 2 segundos. Entonces, muchas veces, don John, uno se da cuenta de eso es poniendo en acción la cosa, ¿sí? Yo le tengo una pregunta a don John que veo que está como interesado, que me ponga ejemplo un producto de pronto que él desee emprender o desee trabajar mediante una estrategia digital y lo podemos ir contando a partir de ese producto, aunque no dejo de decir de que es una cosa de ensayo y error porque así era que nosotros trabajábamos, hasta que llegábamos al punto de que las pestañas se vendían, por ejemplo, y en pandemia se vendían y la gente llamaba, sí, un servicio de pestañas postizas, imagínense. Entonces, muchas veces esto requiere la puesta en escena, el riesgo, a veces perdía la empresa perdía unos dolaritos allí por errores, pero que no nos dábamos cuenta sino sobre la marcha allí. ¿Qué hago yo? Un ejemplo, lo digo y yo lo dije, don John. Yo estoy abierto, por eso esto es como una red de emprendimiento. Yo estoy abierto, yo no sé qué producto me vaya a llegar a mí un día y que cuando yo haga las cuentas me dé un alto margen. No sé qué producto es, he ensayado con muchos, he hecho el análisis de muchos proyectos que no he podido concretar porque los números no cuadran, pero el día que me llegue un producto, ¿sí? Un producto que yo vea que me pueda dejar margen, inmediatamente empezaría un proceso, como les dije, de marketing digital. Tengo el producto, vamos a iniciar con una base, personas, edades, rangos, mandémoslo por este canal, ¿qué efectividad hay? Ensayemos un poquito en el otro y entonces los indicadores van subiendo de tal manera que uno dice, no, la cosa como que es por aquí, ¿no? La cosa es por Google Ads, por las estrategias por Google, por ejemplo. Pero también hay que tener una lógica, como les decía, por ejemplo, el maquillaje como producto, con Instagram, que es una red social que así lo requiere, o el servicio de transporte de vehículos de carga en frío. ¿Por qué? Porque eso
era real. Yo empecé a investigar, ¿no? Yo cuando llegaban, yo trabajaba en una empresa que prestaba ese servicio de abordaje, de transporte de carros de frío, frutas y carnes. Yo les preguntaba cuando llegaban los del carro, ¿podemos hablar con su secretaria? ¿Podemos conocer más de la empresa? ¿Podemos conocer de pronto cómo se dio cuenta usted de esta empresa? Ah, no, que me di cuenta por Google, que me di cuenta porque un amigo me contó, lo que sea. Entonces yo empiezo a decir, nos están conociendo es por este espacio, nos están conociendo es por este lugar, por este medio, me están conociendo. Entonces ahí uno empieza a potenciar. Un antecedente de esto puede ser el volanteo. Yo ya veo esto igual, por eso yo le ponía el ejemplo del lápiz, de la venta, del que vende chicles, del que vende en la calle, del que vende en el centro. Yo lo veo, eso es el mismo mercadeo, ¿no? Entonces, yo lo veo pues de esa manera, ¿no? Y lograr pues finalmente vender y comercializar ese producto, ¿no? Ese es el objetivo pues del marketing. Y qué chévere que esto pueda ser algo más amplio, este espacio, don Carlos, maestros de aquí, ¿sí? Primero porque es algo que le quiero devolver a la institución porque fue mi formación inicial, mi espacio inicial. Y segundo, porque así han hablado dos personas, me gustan, las otras no, en algunas no habla nadie, no sé por qué, en algunas uno no sabe aquí si está hablando solo o eso. Entonces hay un interés para empezar a trabajar una red, ¿sí? Real. Por ejemplo, don John decir, no, mira, me interesa, hagamos un análisis real de este producto que yo quiero ver y empezar el curso, el seminario, el diplomado, lo que sea que vaya a pasar desde esos espacios, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que yo considero desde mi experiencia, desde la corta experiencia, porque digamos que no hemos trabajado para una multinacional, por ejemplo, ese es como el objetivo, ser de pronto que la empresa o yo, por ejemplo, desempeño como un director creativo de una multinacional. Es un reto, digamos, que tenemos ahí. Pero miren, me gusta la empresa, ¿por qué se llama Digital Pine? Pine es de pequeña y mediana empresa, es el pequeño empresario, ¿sí? Es el señor, es la señora que vende, es el señor del barrio que quiere empezar a trabajar. Ese es el público inmediato, como precisamente les decía, poder crear una red real, poder decir a las personas, miren, vamos a hacer un trabajo poco a poco que va a llevar tiempo y que puede hacer que su producto se empiece a comercializar en el canal digital. No podemos, digamos nosotros qué somos, les digo yo a mis estudiantes muchas veces, cansados de recibir clases virtuales, yo les digo, ustedes son pioneros de un mundo, van a ser pioneros de un mundo digital. No sabemos en 10 años qué vaya a pasar. Digamos que pueda que el mundo, yo creo que ya las dinámicas no van a ser iguales. Esto de la virtualidad nos ha dado la oportunidad de poder, de cierta manera, entre comillas, interactuar más. Uno puede ver conferencias, ahorita voy a asistir a una conferencia que se están dando desde Bogotá, y eso hay gente de todo Colombia, entonces eso ha permitido otro tipo de conexión, que yo creo que así digan mañana se acabó esto, toda la normalidad, nos va a quedar una semillita plantadita allí de todo lo que es este mercado digital, de cómo emprender yo desde lo digital, ¿sí? Y vuelvo y les repito, es ensayo y error. Y aquí en Colombia apenas estamos, digamos, empezando esto que vimos que desde el 80, 90, ya han venido trabajando, ya lo han venido pues desarrollando, ¿no? Entonces esa es como mi propuesta el día de hoy con esto, que realmente podamos hacer una red, ¿sí? Podamos todas esas inquietudes abordarla una por una en la realidad. Yo le puedo decir a usted, don John, tenga la fórmula, téngala, pum, la tiene allí. No sabemos si eso vaya a garantizar el estudio real, porque es que la mente opera de esa manera. Por eso el concepto que les decía que en diseño
Y en publicidad el concepto del branding es muy raro. Hay cosas que sí, hay cosas que no funcionan. Así yo tenga el manual a la perfección. Tenemos una base, tenemos la estrategia. Resumiendo y concluyendo, la estrategia era Google Ads, Facebook Ads, Instagram y finalmente email marketing y WhatsApp. Finalmente teníamos todo eso que era excusas, espacios, X, Y, lo que sea, para yo llegar a fulanito y llevarlo a fulanito de la mano y decir, vaya, póngase las pestañas. Lo cogimos de una red llena de gente, lo que sea el espacio, lo cogimos, vaya, póngase las pestañas, le valen $500 y se las pone y vaya para su fiesta y empezamos a nutrir una base de datos. Ellos llevan trabajando con esa empresa muchísimo tiempo. Tuve también la oportunidad de generar la propuesta. Allá tienen un periódico que es como el Caleño, como el Cubo, como el Extra aquí en nuestro contexto, que se llama La Prensa, que es un periódico latino. Eso en Chicago hablan más español que inglés. Yo no soy bilingüe 100%, pero no era un requisito fundamental, porque mucho latino, por ejemplo. Y entonces esa no la alcanzamos a desarrollar totalmente, pero era con un periódico, pero empezó a operar de la misma manera, a tratar de hacer la estadística. Ya un periódico ya no es lo mismo que la empresa de maquillajes, ya es un trabajo aparte, ya es una búsqueda aparte, ya es la encuesta en la calle, ya es observar los puntos donde lo venden, ¿sí? Esto a quién va dirigido, ese amarillismo a quién va dirigido, a qué clase social va dirigido el caleño, cuál es la gente que compra el Extra, el Cubo, cuál es la gente que quiere ver la sangre en el periódico. No es la gente de Granada, no es la gente de Santa Mónica, con todo respeto diciendo esto, ¿no? Entonces, eso es también una estrategia de ir trabajando en los mercados y para encontrar. La fórmula, ¿cómo la logramos, muchachos? Don Jorge, don Jaime, perdón, y don John. Haciendo el trabajo aquí, llegando al campo, porque en el papel podemos decir muchas cosas, pero el ajuste se va logrando conforme vamos llegando y nos vamos acercando al producto, vamos entendiendo. Yo al último ya sabía yo cómo se pegaban las pestañas, yo al último sabía todo el proceso, ya me decía, vas a tener que aprender todo eso poco a poco. Uno es el primero, por eso les digo, eso es como, haga de cuenta usted vender algo en la calle, tener esa necesidad de vender. Nosotros no permitíamos perder un contacto, perder un cliente, porque había plata en juego allí, tratando de pescar esa persona por diferentes medios. No hay uno real, no hay una fórmula única. No es decir, este es igual Google, igual un peso, igual venta. No, eso en la puesta en escena, ¿sí? En el producto allí, es lo que uno va configurando allí. Y lo digo también, como les decía, muchachos, es desde lo que yo he podido en este pequeño desarrollo de 4 o 5 años, he podido vivenciar allí en esto, ¿no? Entonces, nos queda más inquietudes, yo creo. Esto tiene que generar es más inquietud que cualquier cosa, todo esto, ¿no? Una charla tradicional de esto le hubiese dicho a don Jaime, paute en Facebook, páguele a Facebook tanto y ese es el canal máximo y ya. Y vas a vender todo lo que el producto X o el servicio X, ¿sí? Y publique a las 7 a 8, como dicen en la mayoría de las conferencias. Publique de las 7 a las 8, que es cuando todo el mundo está metido. Vuelvo y lo digo, lo superficial. Yo lo puedo abordar todo desde la teoría superficial, pero en la práctica está como la guerra ahí abajo, de la pelea, la cacería allí, por lograr ese intercambio finalmente digital. Y que todo se hace con este computador, con este teclado y con ese mouse, es que se logra ese escenario, ¿no? Ese es el escenario digital, el espacio virtual es de lo que trata esto, ¿no? Muy importante hoy en día, eso se disparó así hace un año para acá, ya todas las empresas a mí me llegan todos los días me llegan.
tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa, tan, necesitan personas, necesitan persona. Entonces, esos son los clientes potenciales, pero esto es una red que no puedo hacerlo solo tampoco. Yo lo veo como una red de emprendimiento, como algo más grande. Por eso les digo, yo quiero llegar al emprendimiento, al pequeño emprendimiento, a esos sueños que cada uno de los que están aquí tienen, ¿sí? Como estudiantes también, porque eso es algo que yo les hago énfasis mucho a los estudiantes. Yo les digo, mire, antes de empezar cualquier cosa, o en el desarrollo de los contenidos pedagógicos, yo les digo, punto inicial, no deje de soñar, no deje de soñar y lo que usted piense puede ser posible. No deje de soñar, porque uno en el proceso, le digo como profesional, por ejemplo, en la universidad empiezan 40, terminan 5, y de los 5 que terminaron, 1 o 2 se desempeñan en el espacio al cual se proyectaron, y lo hacen muchas veces de una manera indirecta, una manera que no los motiva ni los llena. Entonces eso es lo primero que yo les digo es, chicos y chicas, no dejen como de soñar, de fallar, de caminar, de mirar, de ensayar, ¿sí? Para ir llegando a lo que ustedes quieren desarrollar, ¿no? Y Digital Prime es eso, son los emprendimientos que van surgiendo. No sé para dónde vaya, yo esto lo tenía englobado en un concepto más grande como formar la red de emprendimiento del Valle, donde formáramos a personas con este método tomado de por allá de Norteamérica, en una empresa de Norteamérica, y aplicarlo nosotros a nuestros productos, a nuestras cosas, ¿no? El mercado digital es real. Yo no compro tanto por internet, pero mi esposa absolutamente todo es allí. Mira, encontré esto, mira, encontré lo otro. Y hacemos intercambio y conexiones con pequeñas empresas desde lo digital. Entonces, ese es como el objetivo también que me motiva aún más a mí. Es el estudiante, son esas inquietudes, son esas cosas que ustedes tienen allí. Entonces, muchachos, el espacio queda abierto. No sé si alguien quiere hablar más, si don Jaime o don John nos quieran hablar más de eso, que ellos les interesa el marketing y poder generar desde allí, desde esos conocimientos, ¿no? De esa pasión por lo que dicen ellos de la estadística y empezar allí a tejer algo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hablar, ya voy a salir para mirar quiénes están. Bueno, no, creo que no tenemos preguntas. Alejandro, tú hablabas de unos espacios, cuenta con esos espacios. Tú sabes que esta es una institución que eres bienvenido, que estás en el corazón de la institución por ser egresado. Yo quiero agradecerte en nombre de la Corporación EAE, de los docentes, de los estudiantes, de los directivos, tu tiempo, esta gran charla que nos diste en cuanto a tu experiencia y a tu experticia en este campo. Solo me resta agradecerle, Alejandro, agradecerles a ustedes, estudiantes, invitados, docentes y directivos que están aquí presentes. Cuenta con esos espacios. Profesor Luis dice que muy interesante, muchas gracias. Y no vamos a desligar, ¿no? Porque como tú deciste, esto es como un inicio de esta red, de este proceso que podemos ir trabajando. Nos pregunta Sonia que si es posible, si vamos a compartir la grabación de esta charla. Cristina Costa dice que le gustó muchísimo, entonces muy interesante. Karen Donais, por favor, ¿vas a hablar? Bienvenida. Sí, profe, yo creo que tú también, Carlos, sabías que a mí me interesaba mucho este tema, también porque tengo, pues, con mi familia y mis propios, digamos, emprendimientos, me gusta mucho, y pues la verdad siempre me he interesado en estos temas, digamos, que le contaba a Carlos que todos los cursos de marketing digital gratis que hacían en internet, ahí estaba, y al final le decía, al final no aprendo nada porque me confundo. Lo que me dicen en uno luego, no sé, terminaba pues al final más confundida. Pero sin embargo, pues me gustó mucho y la verdad me interesaría mucho también porque quiero llevar pues como a crecer digitalmente porque la mayoría de mis emprendimientos están en el digital, o sea, solo vendiendo en este momento pues por redes sociales. Sí.
Entonces me gustaría también profesional, pues, y también para llevarlo a la práctica precisamente con los emprendimientos que tengo. Profesor Carlos y profesor Alejandro, a mí también me gustaría participar, cuenten conmigo en lo que pueda colaborar. Yo estoy estaría encantado de colaborar en lo que pueda con ustedes en el proyecto, si se crea un proyecto como tal o bueno, en fin, en lo que surja. Excelente, ¿no? Y cuenten con esos espacios. Esto no se queda solo aquí. La idea es que esto va a ir creciendo y esta red que Alejandro nos habla, pues volverle una realidad, ¿no? Y tenemos aquí mucho potencial también para este emprendimientos. John Jairo Torres nos dice que le parece muy interesante que se complemente porque es muy buen expositor y deja mucho que desear para seguir aprendiendo. Excelente, sí. De todas maneras, lo que es Alejandro, pues la experiencia nos puede brindar muchas cosas ya, como él lo dice, a nivel un poco más concreto. Julieta dice, Alejandro, qué orgullo para esta institución contar con su presencia y sobre todo los conocimientos. Entonces, pues el día de hoy llegamos al final de esta charla muy enriquecedora que nos deja las puertas abiertas para seguir y vamos a seguir en estos procesos. Vamos a seguir ya enfocándolo con Alejandro pues de una forma mucho más concreta. A todos muchísimas gracias y nos veremos entonces en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos y feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche y muchas gracias.